Maikobane Nerugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la historia de Legolas, hijo de Thranduil, príncipe de los elfos del Bosque Negro. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que mi primera novela, El demonio de Arvenios, ya se ha publicado y está recibiendo críticas muy positivas, como esta de Oscar que nos dijo por Twitter. Me ha encantado, te engancha de principio a fin. Ha sido el libro que más rápido me he leído. ¡Qué gran libro has hecho! Lo he disfrutado mucho. Muchísimas gracias tanto a Oscar como a todos aquellos que os habéis comprado el libro y me estáis dejando vuestras críticas. Es un orgullo para mí que El demonio de Arvenios haya gustado a tantísima gente, así que os dejo algunos enlaces de venta en la descripción de este vídeo y dicho esto, volvemos con el tema de hoy. Legolas es un nombre en Sindarin que significa hoja verde y como tal es expresado tanto en El Señor de los Anillos como en las cartas de Tolkien. Por desgracia, y a pesar del enorme protagonismo que este personaje tiene en las películas de El Hobbit y lo asesino en serie que es también en las del Señor de los Anillos, en los libros Legolas es un personaje muy secundario, que no es tan puto amo en El Señor de los Anillos y en El Hobbit ni siquiera aparece. Tampoco es nunca mencionado en el Silmarillion y en los cuentos inconclusos y las cartas es mencionado pero solo de pasada, sin que se nos llegue a dar ningún gramo de información sobre él o su vida. En consecuencia, la única fuente en la que aparece algo importante sobre Legolas es el libro del Señor de los Anillos, pero como he dicho antes, allí es un personaje secundario y de los 9 miembros de la Compañía del Anillo, Legolas es sin duda del que tenemos menos información, el que es más ignorado de todos, lo que es una lástima porque aquellos que somos fans suyos debido a las películas nos quedamos con ganas de saber más sobre él. Sabemos que Legolas era el hijo de Thranduil, nieto de Orofer, el primer rey de los elfos del Bosque Verde el Grande, así que Legolas era un príncipe elfo de origen Sindar, pero no sabemos quién era su madre, si también era una Sindar o si era una elfa silvana, o si Legolas nació en la primera edad, en la segunda o en la tercera. En mi opinión, lo más probable es que naciera en la segunda edad, debido a algunas pistas que se dan a lo largo del Señor de los Anillos y que son las siguientes. En primer lugar, al llegar a Fangorn se dice que ese bosque era tan viejo que hacía que Legolas casi se sintiera joven otra vez, como no había vuelto a sentirse desde que viajaba con niños como Aragorn y Gimli. Y más tarde Legolas diría también que los árboles de Fangorn eran los más extraños que había visto en su vida, y eso que había visto crecer muchos robles de la bellota a la vejez. Esto ya nos estaría indicando que Legolas tenía más de 1000 años de edad, pero es que además, de camino a Edoras, Legolas dice que, pese a que han pasado 500 años desde la llegada de los Rohirrim, a él le parece que ha pasado tan solo un instante. Y si para él 500 años son tan solo un instante, parece probable que tenga más de 3000 años, que solo serían 6 instantes. Además, y como prueba definitiva, en el apéndice B, la cuenta de los años, no aparece su fecha de nacimiento en la tercera edad, pero en cambio sí que aparecen las de los demás miembros de la compañía e incluso las de personajes mucho más secundarios, como son por ejemplo Eladan y Elrohir. Por tanto, mi conclusión es que Legolas nació en la segunda edad, después que su abuelo y su padre fundaran el reino de elfos del Bosque Verde el Grande. Siguiendo pues esta teoría, Legolas debió de conocer a su abuelo, el rey Orofer, el padre de Thranduil. Parece probable que Legolas viviera en paz y armonía durante sus primeros años, hasta que estalló la guerra de la Última Alianza a finales de la Segunda Edad. Sabemos que Orofer y Thranduil acudieron a esa guerra con un contingente de elfos, pero como no hay información sobre Legolas, pues no sabemos si él estaba con ellos. Personalmente, a mí lo que me parece más probable es que Legolas, al ser el miembro más joven de la dinastía real, permaneciera a salvo en el Bosque Verde mientras su padre y su abuelo partían a la guerra, para que al menos él quedara vivo en caso que los demás murieran. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Orofer pereció en esa guerra junto a 2/3 partes de su ejército, de modo que cuando Thranduil regresó a casa con los supervivientes, Legolas debió de sentir gran tristeza al recibir la muerte de su amado abuelo. Tras eso dio comienzo la tercera edad, en la que Legolas permaneció en el Bosque Verde, que más tarde se convirtió en el Bosque Negro con la llegada del Nigromante. Con él aparecieron montones de criaturas malignas, así que la vida de Legolas, antaño pacífica, debió verse amenazada y de entonces en adelante tendría que combatir constantemente el mal que surgía del interior del bosque. Sabemos que en el año 2463 de la tercera edad, el Concilio Blanco fue formado y quizás Thranduil fuera uno de sus miembros,
miembros, así que tal vez Legolas se vio involucrado en las importantes reuniones de algún modo, como mensajero, emisario o heraldo, aunque también es posible que Thranduil no formara parte del concilio, o que si formaba parte, Legolas no estuviera involucrado, de modo que, como veis, seguimos haciendo meras suposiciones. Del mismo modo, no sabemos si Legolas tomó partido en la batalla de los 5 ejércitos que tuvo lugar en el año 2941 de la Tercera Edad, así que es posible que en ese momento estuviera en Erebor con su padre y luchara en la batalla, o bien que estuviera atrás, en los salones de los elfos mientras la batalla tenía lugar, aunque en mi opinión es más probable que luchara en la batalla y allí conociera a Bilbo y a Gandalf, si no le conocía ya de antes. Llegamos así al año 3017 de la Tercera Edad, momento en el que la vida de Legolas dio un giro cuando Aragorn trajo a Gollum al reino de su padre. No hay constancia de que Aragorn y Legolas se hubieran visto nunca antes de aquel encuentro, aunque es posible que se hubieran conocido con anterioridad, durante los largos años en los que Aragorn viajó por toda la Tierra Media. Pero la cuestión es que Aragorn trajo a Gollum y en junio del año siguiente el reino fue atacado por las criaturas de Sauron para liberar a Gollum, quien escapó hacia el sur. Como Gollum era una criatura importante para Aragorn y Gandalf, el rey Thranduil envió a Legolas a Rivendell con la misión de informar de lo ocurrido, y así fue como Legolas llegó justo a tiempo para participar en el concilio de Elrond, donde dio a conocer el mensaje de su padre. Físicamente, Legolas es descrito como un elfo extraño, vestido de verde y castaño, y sabemos que iba armado con un arco, un carcaj y un largo cuchillo en la cintura, que tenía la empuñadura de plata. Sus cabellos nunca son descritos, pero en los libros se especifica que su padre era rubio, así que no es incorrecto pensar que Legolas podía ser también rubio, como aparece en las películas, aunque, como no podemos estar seguros, veréis que en algunas ilustraciones se le dibuja también con el cabello castaño. Al final del concilio, Frodo decidió que llevaría el anillo único a Mordor para destruirlo, de modo que Elrond formó a una compañía para que le acompañaran en el viaje, y Legolas aceptó ir representando a los elfos. Partieron en diciembre. Durante la primera parte del viaje avanzaron siempre de noche, y como Legolas tenía los ojos penetrantes, pues siempre cerraba la marcha. Casi 3 semanas después llegaron al paso del Caradhras, pero por desgracia fueron atacados por una tormenta de nieve que les impidió el paso. De entre los 9 miembros de la compañía, Legolas fue el único a quien las inclemencias del tiempo no le molestaron y demostró su habilidad élfica al caminar por encima de la nieve sin hundirse, pese a que ni siquiera llevaba botas, sino un simple calzado ligero. Pero como sus compañeros fueron derrotados por el temporal, no tuvieron más remedio que volver por donde habían venido. Por la noche fueron atacados por una manada de lobos, contra quienes Legolas luchó y finalmente aceptó entrar en Moria en contra de su voluntad. Las 2 primeras jornadas de viaje por la oscuridad de Moria sucedieron sin incidentes, pero a la tercera, cuando ya se acercaba al final, fueron emboscados en la cámara de Mazarbul, donde el arco de Legolas cantó de nuevo. Consiguieron huir, pero en el puente de Khazad Dûm fueron alcanzados por un Balrog de Morgoth, criatura que solo Legolas, además de Gandalf, pudo reconocer. Como no se veía a ningún Balrog desde la primera edad, podríamos suponer que Legolas ya había nacido en ese momento y que luchó en la Guerra de las Joyas, donde pudo ver a los Balrogs en acción. Aunque también podría ser que su padre y su abuelo, quienes sí que lucharon allí, le hubiesen hablado de los Balrogs lo suficiente como para que Legolas, habiendo nacido en la Segunda Edad, reconociera al que había en Moria incluso sin haber visto ninguno nunca antes. En cualquier caso, Gandalf cayó con el Balrog y la compañía continuó hasta Lothlórien, país al que Legolas se emocionó mucho de poder visitar. Cuando iban a dormir en la primera noche, se encontraron con el elfo Haldir y sus hermanos, con quienes Legolas habló y pactó que sus compañeros pudieran dormir en los flets de los árboles, e incluso les convenció para que Gimli pudiera entrar en el país, cosa que estaba prohibida, aunque con la condición de que el enano viajara con los ojos tapados. Sin embargo, al día siguiente, Gimli se negó a aceptar que le taparan los ojos y unos y otros estuvieron a punto de llegar a las armas, cosa que se solucionó cuando Aragorn dijo que todos, incluido el propio Legolas, caminarían con los ojos vendados, cosa que a Legolas no le hizo ninguna gracia, pero no tuvo más remedio que acceder. Llegaron así hasta la presencia de Galadriel, quien, uno a uno, escrutó los pensamientos de todos los miembros de la compañía, y solo Aragorn y el propio Legolas fueron capaces de aguantar su mirada. Durante un mes, la compañía vivió allí, y Legolas, después de su primera noche, ya no volvió a dormir con sus compañeros, aunque regresaba a comer y a hablar con ellos, pero pasaba el resto de horas con los Galadrim. A partir de entonces, empezó a llevarse a Gimli para que lo acompañara, y fue con eso, y quizá porque Gimli había empezado a venerar a Galadriel, que ambos compañeros, aunque en el pasado habían tenido sus diferencias, ahora pasaron a convertirse en amigos inseparables.
Cuando fueron a partir, Galadriel le regaló a Legolas un arco de los Galadrim, más largo y fuerte que los del Bosque Negro, con cuerda de cabellos élficos y un carcaj de flechas. Tras eso marcharon por el río en embarcaciones, siendo la de Legolas y Gimli la que llevaba la mayor parte de las provisiones y paquetes. Durante los primeros días avanzaron sin contratiempos, pero en los rápidos de San-Gebir fueron atacados por los orcos de la orilla oriental, y tras eso, cuando llegaron al fin a tierra en la orilla occidental, una bestia alada de los Nazgûl apareció, lanzándose directa hacia ellos. Pero Legolas, aun siendo de noche, le disparó y de un solo flechazo la mató, siendo esta una de las mayores hazañas que libraría durante su aventura. A la mañana siguiente, Aragorn y Legolas partieron a buscar una senda con la que llevar los botes a pie y encontraron una a no mucho tardar, pudiendo así salvar el obstáculo y continuar luego navegando hasta los saltos del Rauros. Allí se detuvieron y Frodo se separó para decidir qué rumbo tomar, si ir a Minas Tirith o a Mordor. Legolas deseaba ir primero a Minas Tirith, pero si Frodo escogía ir directo a Mordor, él pensaba acompañarle. Por desgracia, Boromir regresó diciendo que había visto a Frodo poniéndose el anillo, Sam echó a correr para buscar a su amo, Legolas y los demás le siguieron y aunque Aragorn intentó detenerlos, nadie le hizo caso. Legolas y Gimli se reencontraron mientras buscaban a Frodo, aunque no le hallaron a él, sino a un montón de orcos, llegando Legolas a matar a tantos que al final se quedó sin flechas. Cuando oyeron el cuerno de Boromir fueron corriendo a ayudarle, pero llegaron demasiado tarde. Juntos depositaron su cuerpo en una de las barcas, luego Aragorn examinó las huellas del campamento y dedujo que Frodo y Sam habían partido al este, pero como para seguirles debían abandonar a Merry y Pippin al tormento y a la muerte, Aragorn decidió dejar a Frodo y perseguir a los orcos, y Legolas y Gimli fueron con él. Durante 4 días marcharon por las llanuras, pero los orcos fueron sacándoles cada vez más y más ventaja, hasta que al final les llevaban más de 30 horas de ventaja. Entonces Legolas vio llegar a un centenar de Rohirrim y Aragorn decidió esperarles. Así fue que conocieron a Éomer, quien les contó que los orcos habían sido muertos, que no sabían nada de los hobbits, que estaban en guerra con Saruman y al final decidió confiar en ellos y darles 2 caballos, Hasufel y Arod. Así pues, los 3 amigos cabalgaron hasta el campo de batalla, donde Aragorn descubrió huellas que les llevaron al interior de Fangorn, donde se encontraron con Gandalf. El mago les contó todo lo que había ocurrido y partió con ellos a Edoras, donde curó al rey Theoden y le aconsejó atacar a Saruman. Theoden accedió y convocó a los hombres, de modo que, al prepararse para la batalla, le dieron a Legolas una cota de malla, un yelmo y un escudo redondo, para luego partir con más de 1000 hombres hacia el oeste. No obstante, por el camino se toparon con un mensajero que les dijo que los vados de Lisen habían caído y que los Rohirrim se habían replegado en el abismo de Helm, de modo que se desviaron hacia allí, donde durante una noche entera lucharon contra el ejército de Saruman. Durante esa batalla, Legolas mató a 41 enemigos, hasta que al amanecer Gandalf llegó con refuerzos del Fold de Oeste y la batalla fue vencida. Por consejo del mago, de ahí partieron a Isengard, donde se encontraron a Merry y Pippin, y Gimli y Legolas hicieron un pacto mediante el cual, si ambos volvían sanos y salvos de la guerra, visitarían juntos las cavernas centelleantes del abismo de Helm y el bosque de Fangorn. Tras presenciar el enfrentamiento entre Saruman y Gandalf, partieron de vuelta al abismo de Helm. Gandalf se separó con Pippin para ir a Minas Tirith y los demás se toparon con los Dúnedain del norte, con Elladan y Elrohir. Debido al mensaje que ellos entregaron y a lo que había visto en la Palantir de Orthanc, Aragorn decidió buscar el Sendero de los Muertos y Legolas y Gimli le acompañaron con los Dúnedain. Juntos fueron a Edoras, de allí al Sagrario, cruzaron las montañas y Aragorn convocó a los muertos, con quienes viajaron hasta Pelargir, siendo Legolas el único de la compañía cuyo corazón se mantuvo firme en todo momento, pues era el único que no temía a los espíritus de los muertos. Y en Pelargir ocurrió algo impensable, pues Legolas vio a las gaviotas, que le maravillaron y al mismo tiempo le turbaron el corazón. Al oírlas, Legolas quedó como petrificado, olvidándose de la guerra de la Tierra Media, pues las voces quejumbrosas de esas aves le hablaban del mar, removiendo la nostalgia que todos los elfos sentían, y Legolas sabía que tras eso nunca más volvería a encontrar la paz bajo los árboles. Pero se vio obligado a centrarse de nuevo, y tras derrotar a los corsarios y hacer desaparecer a los muertos, los hombres del sur de Gondor se unieron a ellos y juntos remontaron el río y llegaron a tiempo para luchar en la batalla de los campos del Pelennor. De ahí, Gandalf y Aragorn decidieron atacar Mordor por el norte, de modo que Legolas partió con ellos hasta la Puerta Negra, donde iniciaron una batalla suicida, que no obstante fue vencida porque Gollum destruyó sin querer el anillo único al mismo tiempo que ellos se encontraban luchando.
Así, la Compañía del Anillo triunfó al fin. Legolas y todos sus compañeros se reunieron en el campo de Cormalen, luego asistieron a la coronación del rey Aragorn el Ésar y permanecieron juntos en Minas Tirith hasta que tuvo lugar la boda con la dama Arwen. Tras eso, Legolas fue con Gimli al funeral del rey Theoden en Rohan. Luego visitaron las cavernas centellantes del abismo de Helm y el bosque de Fangorn, despidiéndose allí de los demás miembros de la compañía y regresando juntos a sus respectivos hogares. Después de unos años de paz, ambos viajaron de nuevo al sur, encargándose Legolas de llevar a algunos elfos a Gondor para morar en Ithilien, país que convirtieron de nuevo en la tierra más hermosa de todas las que había en el oeste. No obstante, su amigo Aragorn el Ésar era un mortal, así que acabó muriendo en el año 120 de la Cuarta Edad. Entonces Legolas decidió seguir al fin el deseo de su corazón, construyó un barco y partió por mar rumbo al oeste, y aquí que con él fue su amigo Gimli, pues nunca existió una amistad mayor entre miembros de ambas razas, y juntos llegaron a Aman, las tierras imperecederas, las tierras de los Valar, donde Gimli se reencontró con Galadriel, y es de suponer que Legolas pudo reencontrarse al fin con su amado abuelo, Orofer, quien había muerto 3000 años atrás. Con esto termina todo lo que sabemos sobre Legolas Hojaverde, hijo del rey Thranduil, príncipe del Bosque Negro. Espero que este vídeo os haya gustado. Recordad que tenéis los enlaces de venta del Demonio de Arbenios en la descripción y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.